La historia completa de Maharaja Bharata. En las páginas sagradas del Srimad Bhagavatam, específicamente en el quinto canto desde el capítulo 7 hasta el 14, se encuentra una de los pasatiempos más profundos y aleccionadoras de toda la literatura védica. Es la historia de Maharaja Bharata, el emperador por quien toda la India recibió su antiguo nombre de Bharata Varsha, y cuyo destino extraordinario, a través de 3 nacimientos consecutivos, ilumina verdades eternas sobre la naturaleza del apego, la importancia del pensamiento final y la misericordia ilimitada del Señor Supremo. La historia comienza con un linaje divino. Bharata no era un rey ordinario nacido de circunstancias comunes. Él era el hijo del mismísimo Señor Rishabhadeva, quien era un avatar directo del Señor Supremo, y nieto del Swayambhuva Manu, el padre de la humanidad. Desde su concepción misma, grandes sabios y videntes predijeron que este niño sería extraordinario, que su fama se extendería por toda la tierra y que su nombre permanecería inmortalizado a través de las edades. Los devas se regocijaron en los cielos cuando nació. Los Gandharvas cantaron melodías celestiales y los rishis vieron señales auspiciosas en las estrellas. Bharata creció bajo la tutela directa de su padre divino, Rishabhadeva, quien le impartió no solo la educación en las artes de gobernar, en el manejo de armas, en la diplomacia y la administración, sino también el conocimiento supremo del Atma Tattva, la verdad del alma. Desde su más tierna infancia, Bharata fue entrenado en los Vedas, en los Upanishads, en el conocimiento de Brahman y en la ciencia de la devoción al Señor Supremo. Su padre le enseñó que, aunque gobernaría el mundo entero, debía recordar siempre que él era simplemente un sirviente temporal del Dharma, un custodio de la tierra que pertenecía al Señor, no un propietario. Cuando Bharata alcanzó la juventud, su padre Rishabhadeva realizó la ceremonia de coronación más grandiosa que el mundo había visto. Reyes de todas las direcciones vinieron a rendir homenaje. El nuevo emperador recibió el título de Chakravarti Samrat, emperador universal, significando que su autoridad se extendía sobre los 7 continentes de la tierra. El Bhagavatam describe que, bajo el gobierno de Bharata, toda la creación prosperó de manera sin precedentes. Las vacas daban tanta leche que sus ubres parecían océanos blancos. Los árboles se inclinaban bajo el peso de frutas dulces y jugosas. Las lluvias llegaban exactamente cuando los agricultores las necesitaban, ni un día antes ni un día después. No había enfermedades, no había hambre, no había pobreza. Los criminales abandonaban voluntariamente sus caminos torcidos simplemente por el poder del ejemplo de rectitud que emanaba del trono de Bharata. Las personas vivían largas vidas llenas de salud, felicidad y satisfacción espiritual. Bharata se casó con una princesa de gran belleza y virtud, quien le dio 5 hijos magníficos. Estos príncipes fueron nombrados Sumati, que significa de buena mente; Rashtravarta, quien sostiene el reino; Sudarshana, de visión hermosa; Avarana, el protector; y Dhumraketu, cuya bandera es como humo sagrado. Bharata personalmente supervisó la educación de estos príncipes, entrenándolos no solo en las ciencias mundanas, sino también en el conocimiento espiritual más elevado. Cada uno de ellos creció para ser un ejemplo perfecto de las cualidades kshatriya, que es la valentía sin arrogancia, la fuerza sin brutalidad, autoridad sin tiranía y poder con compasión. Durante su reinado, Bharata realizó innumerables yajñas védicos. El Bhagavatam menciona específicamente que ejecutó cientos de Ashwamedha yajñas, los sacrificios de caballo más elaborados y costosos que requerían recursos imperiales. En estos yajñas distribuyó caridad con tal generosidad que los brahmanas y los pobres recibieron montañas de oro, vacas por miles, telas preciosas, joyas radiantes y tierras fértiles. Los sabios comentan que la caridad de Bharata no era para acumular mérito piadoso para sí mismo, sino para beneficiar a sus súbditos y establecer el ejemplo de desapego real. Su esposa, la reina, era igualmente caritativa y piadosa.
conocida por su devoción al Señor y su gentileza hacia todos los seres. Pero aquí es donde la historia toma un giro extraordinario que sorprende a todos los que la escuchan. Bharata, en la flor de su juventud, cuando aún era fuerte, vigoroso y capaz, cuando sus hijos todavía eran jóvenes, cuando su esposa aún era hermosa, cuando su reino estaba en su apogeo de prosperidad, tomó una decisión que sacudió los tres mundos. Un día, sin previo aviso, sin consultar con nadie excepto su propio corazón consciente de Dios, Bharata convocó a sus 5 hijos, los coronó como corregentes, entregó todas sus responsabilidades imperiales, se despidió de su amada esposa con palabras de bendición y abandonó su palacio vestido solo, con la simple tela de un sanyasi. Los acharyas enfatizan que esta renunciación de Bharata fue única en la historia. No renunció porque estaba viejo y cansado, como hacen muchos reyes. No renunció porque estaba enfermo o desilusionado. No renunció porque había perdido su reino o sufrido alguna tragedia. Renunció en el pico absoluto de su poder y felicidad, precisamente porque comprendía la enseñanza de su padre, Kresavadeva, que el propósito real de la vida humana no es disfrutar placeres materiales, por más legítimos y dármicos que sean, sino alcanzar la realización del Ser Supremo. Mientras otros reyes se aferraban a sus tronos hasta que la muerte los arrancaba por la fuerza, Bharata voluntariamente lo dejó todo, demostrando el más alto nivel de vairagya o desapego. Bharata viajó hacia el norte, hacia las estribaciones del Himalaya, esa región sagrada donde los picos eternos tocan los cielos y donde la tierra misma vibra con el poder de incontables tapacias realizadas por sabios a través de las edades. Finalmente llegó a un lugar de belleza indescriptible llamado Pulaha Ashrama, así nombrado porque había sido establecido por el gran sabio Pulaha, uno de los hijos nacidos de la mente de Brahma. Este ashrama estaba ubicado en las orillas del río Gandaka, conocido hoy como el río Gandak en Nepal, cuyas aguas cristalinas fluyen desde las alturas nevadas, trayendo consigo las sagradas Shalagrama Shilas, esas piedras negras manifestaciones directas del Señor Vishnu. El Bhagavatam dedica versos enteros a describir la belleza celestial de este lugar. Los árboles gigantes se elevaban como pilares verdes sosteniendo el cielo, sus ramas tan densas que creaban una sombra fresca y agradable incluso en el calor del mediodía. Enredaderas con flores de todos los colores imaginables trepaban por estos árboles, llenando el aire con fragancias que superaban a los perfumes más exquisitos de los palacios imperiales. El canto de pájaros exóticos creaba una sinfonía natural que parecía el kirtán de los devas. Ciervos, pavos reales y otras criaturas del bosque vagaban sin miedo, pues en la presencia de sadhus genuinos, incluso los animales salvajes perdían su naturaleza agresiva. El río Gandaka fluía con un sonido musical, sus aguas tan puras y claras que se podía ver cada piedra en el fondo, cada pez que nadaba, cada reflejo del cielo azul arriba. Bharata estableció su residencia en una pequeña choza de hojas y ramas. Su vida diaria se volvió un cronograma estricto de prácticas devocionales, que pondría a prueba incluso a los yogis más austeros. Se levantaba en Brahma Muhurta, esa hora auspiciosa, aproximadamente 90 minutos antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía cubre la tierra, pero ya se puede sentir en el aire la promesa del día venidero. En esos momentos silenciosos, cuando incluso los pájaros aún dormían, Bharata salía de su choza y caminaba descalzo por el sendero rocoso hacia el río. El frío de la mañana mordía su piel, ahora sin las sedas y brocados que solía vestir, pero él caminaba con la dignidad de un emperador que ahora gobernaba solo sobre sus sentidos. Llegando a la orilla del Gandaka, Bharata se sumergía completamente en las aguas heladas. El Bhagavatam dice que se bañaba 3 veces cada día, al amanecer, al mediodía y al atardecer. Cada baño era acompañado por la recitación de mantras védicos, por pranayama o ejercicios de control de respiración y por meditación profunda. Después del baño matutino, regresaba a su ashram y comenzaba su puja, su adoración al Señor Supremo. No tenía deidades elaboradas, de metal precioso como las que había adorado en su palacio.
Su altar era simple, una shalagrama shila que había encontrado en el río, colocada sobre una piedra plana. Pero la devoción con la que adoraba esa forma del Señor superaba toda la pompa de Siena. Rituales reales. Bharata recogía flores silvestres que crecían en el bosque. No eran las rosas importadas o las orquídeas raras de los jardines imperiales, sino simples flores del bosque, algunas tan pequeñas que apenas podía sostenerlas entre sus dedos. Pero las ofrecía con tanto amor que los devas en los cielos suspiraban de envidia. Recogía hojas de tulasí, esa planta más querida por el señor Vishnu, que crecía abundantemente cerca del ashram. Cada hoja era lavada cuidadosamente en el río, secada con gentileza y ofrecida con mantras precisos. Ofrecía frutas del bosque, mangos silvestres, bayas, raíces dulces que excavaba de la tierra. Ofrecía agua fresca del Gandaka en un cuenco hecho de hojas. Y sobre todo ofrecía su amor, su devoción pura. Su corazón que había renunciado a un imperio para buscar solo la gracia del Supremo. Después de la adoración matutina, Bharata se sentaba en meditación. Los acharyas describen que había alcanzado niveles de samadhi que solo los grandes yogis logran después de vidas enteras de práctica. Podía sentarse inmóvil como una estatua durante horas, su respiración tan sutil que una pluma colocada frente a su nariz apenas se movería, su mente completamente absorta en la forma divina del Señor. Meditaba específicamente en Vasudeva, la forma cuádruple del Señor que sostiene la caracola, el disco, el loto y la masa. En su visión interna, veía a Vasudeva radiante como millones de soles, sonriendo con compasión infinita, sus ojos de loto mirando directamente al alma de Bharata con un amor que derretía todo sentido de separación. Durante el día, Bharata estudiaba las escrituras. Aunque las había memorizado completamente durante su educación principesca, ahora las estudiaba con nueva profundidad, no como conocimiento intelectual, sino como instrucciones directas para la realización del ser. Leía los Upanishads, contemplando sus declaraciones sobre la identidad del Atman y Brahman. Leía el Rig Veda, el Samaveda, el Yajur Veda y el Atharva Veda, encontrando en cada mantra referencias veladas al Supremo Señor personal. A veces otros sadhus visitaban el ashram, y entonces había discusiones filosóficas que se extendían por horas, debates sobre la naturaleza de Maya, la relación entre el Jiva y Paramatma, los medios de liberación y los misterios de la devoción divina. Su comida era de la más simple, mientras como emperador había disfrutado de cientos de platos preparados por los cocineros más hábiles del reino, servidos en vajilla de oro en salones de mármol. Ahora comía una vez al día, y a veces ni siquiera eso. Comía raíces que excavaba del bosque, frutas que caían naturalmente de los árboles sin necesidad de ser arrancadas, hojas y hierbas comestibles. A veces pasaba días enteros sin comer nada, excepto agua del río, absorto en meditación tan profunda que el hambre del cuerpo parecía pertenecer a otro mundo. Su cuerpo, que alguna vez había sido robusto y bien alimentado con las mejores comidas, se volvió delgado, pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y su rostro irradiaba una paz que ninguna cantidad de placeres materiales podría otorgar. El Bhagavatam registra que Bharata constantemente cantaba mantras, glorificando al Señor. Uno de sus favoritos era el que dirigía al Señor como causa de todas las causas, cuyas actividades son inconcebibles. Quien no tiene causa propia, quien es el controlador de Maya, quien es el refugio final de todas las almas. Estos mantras no eran meras recitaciones mecánicas. Cada palabra era saturada con bhava, con emoción devocional. A veces, mientras cantaba, lágrimas brotaban de sus ojos. A veces, su cuerpo temblaba en éxtasis espiritual. A veces, su voz se quebraba con la intensidad de su anhelo por el Señor. Los animales del bosque se reunían cuando cantaba, sentados en silencio, como si entendieran el significado trascendental de esos sonidos. Los comentaristas describen que Bharata había alcanzado un estado muy elevado de conciencia espiritual. Vishvanatha Chakrabarty
Thakura explica que estaba en la plataforma de Brahma Bhuta, establecido en la comprensión de Brahma, lleno de bienaventuranza espiritual, libre de lamentaciones y deseos materiales. Ramanujakarya comenta que había logrado el estado de Prasannatma, el alma completamente complacida, donde los dualismos de felicidad y aflicción, calor y frío, honor y deshonra, ya no causan perturbación. Madhvacarya señala que su jnana o conocimiento era perfecto, su vairagya o desapego era casi completo, y su bhakti o devoción era genuina. Casi completo, dice Madhva, porque como los eventos subsiguientes demostraron, quedaba una mancha sutil, un apego residual que aún no había sido purificado completamente. Años pasaron de esta manera. El Bhagavatam no especifica exactamente cuántos, pero los acharyas estiman que Bharata vivió en Pulaha Ashrama durante varias décadas, dedicado completamente a su sadhana espiritual. Su fama como un Mahatma se extendió. Otros renunciantes venían a visitarlo, esperando recibir darshana de este emperador, convertido en sabio, deseando escuchar sus realizaciones, buscando su bendición. Pero Bharata vivía muy simplemente, sin pompa, sin seguidores, sin crear una organización o movimiento. Simplemente existía en su práctica personal, día tras día, mes tras mes, año tras año, acercándose cada vez más a la meta suprema de la realización de Dios. Y entonces llegó el día que cambiaría todo.